Música griega clásica. La sociedad occidental moderna tiene sus cimientos en la cultura griega clásica, pero no solo en los aspectos políticos y sociales, sino también en la arquitectura, la estética y por supuesto en la música. En la antigua Grecia la música era no solo el arte del sonido, sino todo lo que estaba bajo la protección de las nueve musas, las hijas de Zeus y Mnemosyne. De ahí proviene la palabra música, musa. Ellas fueron las que inspiraron a todo el trabajo creativo de la humanidad. Por otro lado, podemos encontrar evidencia de esto en la Ilíada y la Odisea del poeta griego Homero. La música como una herramienta poderosa para cambiar el estado de ánimo del hombre o del oyente. Esta se denomina ethos. De todas las culturas musicales del mundo antiguo, los griegos son los más estudiados. Podemos encontrar toneladas de fuentes de música griega en jeroglíficos descifrados a principios del siglo XIX, escritos uniformes después de esto. No es de extrañar entonces que la música fuera omnipresente en los Juegos Pitios, los Juegos Olímpicos, las ceremonias religiosas, las actividades de ocio e incluso los comienzos del drama como consecuencia de los teatros realizados en honor a Dionisio. Para concluir, podemos decir que el legado de Grecia es su teoría musical escrita. Tiene muchas similitudes con los modos eclesiásticos medievales y todo este conocimiento fue transmitido por los últimos escritores latinos como Boecio, Casiodoro y de los escritores árabes en el siglo IX después de la dominación árabe en España. Los músicos y sus características. Los griegos daban mucha importancia al valor educativo y moral de la música. Inicialmente una característica era que aprendían a puro oído, mientras que se fue mezclando el tipo de música de otras culturas. Los griegos eran frecuentemente los compositores y letristas de la música que tocaban, conocidos como los fabricantes de canciones. Ellos creaban composiciones de palabras, tonada y ritmo. Hay evidencia de que los músicos disfrutaban de un estatus elevado en la sociedad, como lo indican sus particulares batas y su presencia en la lista de empleados de casas reales. Estos músicos tenían una disciplina estricta en cuanto a la música, ya que con esta se narraban historias épicas de sus dioses y personajes relevantes de su época. Los músicos profesionales eran siempre hombres, aunque una excepción eran las cortesanas que practicaban en sus hogares. Pero los hombres, después de que terminaban sus veladas, salían a las calles en grupo y entonaban melodías con liras, entre otros instrumentos. Otros músicos profesionales marcaban el ritmo para los trompetistas y cantores corales que acompañaban a los soldados mientras marchaban. En el siglo V a.C. se estableció en Atenas escuelas de música y estos aprendices estaban dentro de los 13 y 16 años tocando los diferentes instrumentos. Los griegos habían desarrollado un complejo sistema que relacionaba las características particulares de carácter emocional y espiritual. De este modo expresaban sus emociones en forma de poesía y narraban sus historias épicas. Los monumentos griegos más antiguos que aún sobreviven son auloi de hueso que datan del Neolítico séptimo al cuarto milenio antes de Cristo. Fueron hallados en el oeste de Macedonia, Tesalia y Micono. Las tres civilizaciones más grandes del mar Egeo en la edad de bronce, 3000 a 1000 antes de Cristo, la cicládica, minoica y micénica, proveen evidencia física de la importancia de la música en sus respectivas culturas. Así que en esa parte de la música podemos ver que ha trascendido desde tiempos antiguos y ha hecho un gran cambio en la sociedad. De hecho, los griegos decían que la música influían y tenían gran parte de importancia en la vida de las personas. En la era de los minoicos, el vaso de los segadores, en el año 1500 a 1450 a.C.,
encontrado en Agia Triada en Creta, muestra una persona tocando el sistro y versiones de cerámica del instrumento han sido encontradas en tumbas alrededor de Creta. Es decir, que estos instrumentos han sido creados desde la antigüedad. De hecho, leí un artículo donde decía que eran provenientes de la Edad Media, pero yendo un poco más al fondo, mirando que incluso arqueólogos en tumbas han encontrado instrumentos de Grecia desde hace mucho tiempo. Me atrevo a decir que la música griega viene de los antepasados. De hecho, también hay evidencia que la música ha sido escrita desde la edad de bronce, si es que interpretamos como tal una escritura en lineal aminoica encontrada en una pared de Agia Triada. Es decir, como les decía, hay muchas evidencias en las cuales nos muestra como tal que la música griega desde la antigüedad siempre ha existido. La combinación de palabras y músicas, sistemas melódicos y escalares y varios de los instrumentos más populares como el aulos y la lira probablemente provienen del Oriente Próximo. Sin embargo, los mismos griegos consideraban la lira en particular como un instrumento griego, mientras que el aulos, usualmente representado en la mitología como un competidor extranjero inferior de origen oriental. Por lo tanto, el gran dios griego Apolo, que era considerado como el maestro de la lira, derrotó a Sátiro, Frigio, Marcías y su aulos en la competencia musical donde las musas hacían de jurado. La lira también era instrumento musical sobre todos los demás que los jóvenes griegos tenían que aprender a tocar en la escuela, que era recomendado así por Platón. Instrumentos musicales. Los instrumentos musicales griegos podían ser cuerdas, viento y percusión. Por lejos, los más populares eran la lira y el aulos, normalmente doble, y la siringa. Otros instrumentos incluían los cascabeles, sistro y seistrón, platillo, guitarra, cuerno, pandero, tambor, xilófono. Bueno, hay varias versiones de lira como la lira de 4 cuerdas y el alargado barbitón de múltiples cuerdas. Y así por el estilo, hay muchos instrumentos que podemos ver que han existido desde la antigüedad en los griegos. Incidentalmente, los instrumentos de cuerda siempre eran tocados con los dedos o con un plectro en lugar de con un arco. Y en el periodo clásico, los instrumentos de cuerda eran preferidos sobre los de viento porque además permitían a la persona cantar. Y para los griegos, las palabras eran consideradas más importantes que los sonidos musicales. Dato importante.